ni cosas por el estilo que se han visto últimamente en distintos programas de televisión que hablan de fraudes de atún pintado, sino que voy a hablar de otro fraude en el que también se pintan atunes, pero que no tiene nada que ver con ese tipo de fraude y que viene muy bien definido en este extracto de un documento publicado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Este texto define muy bien la práctica que hay detrás del atún pintado, del cual voy a hablar en estos momentos. Se trataría de un uso encubierto de aditivos alimentarios que no están autorizados en pescado, como sería el caso de nitritos y nitratos, y estos nitritos se utilizan de manera encubierta, utilizando para ello extractos vegetales como pueden ser extractos de rábano. El objeto de esta práctica es la de dar color rojo a un atún que originalmente no lo tiene, y esta práctica lo que puede inducir es un error a los consumidores y podría suponer además un riesgo para la salud por la presencia de altos niveles de histamina, a la vez que supondría un fraude comercial, es decir, que lo tiene todo. Entonces, bueno, bien, como hemos visto, el objeto de esta práctica es la de dar color rojo a un atún que, como decía, originalmente no lo tiene. El color del atún lo da la mioglobina, que es un pigmento cuya estructura podéis ver aquí en la diapositiva, y el color que pueda tener la mioglobina depende de dos factores: del estado oxidativo del hierro y del sexto ligando que esté unido al hierro. De esta manera, estos dos factores hacen que la mioglobina pueda tener distintos tipos de forma o derivados, y cada una de ellas tiene un color o da un color característico. Así, la oximioglobina da color rojo, la metmioglobina da color marrón y la deoximioglobina da color púrpura. Bien, aparte de estas formas básicas, puede haber otras formas de mioglobina, les vamos a llamar artificiales, que se producen cuando añadimos ciertos compuestos al atún. Por ejemplo, si al atún le añadimos óxido nítrico, entonces la forma de mioglobina que veríamos sería la nitrosomioglobina, que también da color rojo. Lo interesante de estos derivados es que cada derivado de la mioglobina presenta un espectro con picos máximos de absorbancia característicos, lo que hace que puedan ser diferenciables entre ellos, por ejemplo, utilizando métodos espectrofotométricos. Bien, ¿y en qué consiste o cómo se pinta un atún, ¿no? Supuesto atún? Bueno, pues para ello se emplea atún congelado en salmuera, que normalmente suele ser de color marrón o marronáceo, y se le añaden nitritos y antioxidantes y se almacena en condiciones de anoxia. Esto hace que de estas reacciones se cree óxido nítrico que se conjuga con la mioglobina como sexto ligando, y entonces se transforma en nitrosomioglobina, que es el pigmento que da color rojo al atún pintado. Asimismo, podemos encontrar atunes no tratados, también llamados atún natural, que pueden ser frescos o ultracongelados, y que cuando son de muy buena calidad normalmente suelen ser de color rojo y tienen un alto valor comercial. En este caso, el pigmento que da color rojo es la oximioglobina. Si os dais cuenta, al final, tanto el atún pintado como los atunes no tratados presentan color rojo, y al final estos van a competir en el mercado cada día que pasa crece más de pescado crudo en Europa. Bien, asimismo la Unión Europea ha hecho distintos llamamientos a las empresas transformadoras de atún para que cesen en el tratamiento de atún con nitrito, pero bueno, la verdad es que no han tenido mucho éxito, con lo cual ha exigido al gobierno español que zanje este tema, ya que
se cuentan a cientos los casos de escombroidosis que se han dado en Europa durante estos últimos años. El problema de fondo es que actualmente no hay una técnica que permita detectar el atún tratado con nitritos, y si no hay una técnica que los pueda detectar, pues es muy difícil controlar. Con lo cual, con todo esto nos planteamos 3 objetivos específicos. Uno era reproducir el atún pintado en laboratorio para ver que efectivamente el fraude es posible, y después desarrollar una metodología que permitiese identificar esos atunes pintados, basándonos en el análisis de espectros de absorbancia de extractos crudos de mioglobina mediante métodos espectrofotométricos, y finalmente queríamos analizar los niveles de histamina en muestras presuntamente pintadas, obtenidas en el mercado, ya que, como decía la ECOSAM, pues este tipo de prácticas hace que pueda haber riesgos de salud por niveles altos de histamina. Bien, el primer objetivo, como he dicho, era la de tratar de reproducir el atún pintado en laboratorio. Para ello lo que cogimos fue un filete de yellowfin congelado, que como veis es de color marrón, lo dividimos en 2 trozos, un trozo lo tratamos con agua y el otro lo tratamos con agua, en el cual habíamos diluido un compuesto, un extracto de rábano que contiene nitritos y antioxidantes. Al final, guardamos después del tratamiento, los guardamos en bolsas, hicimos el vacío, los almacenamos a 4 grados durante toda la noche, y a la mañana siguiente pues vimos que había un cambio espectacular en el color del atún tratado con nitritos y antioxidantes, con lo cual pues vimos que efectivamente se puede producir atún pintado, y además de manera relativamente sencilla, transformando atún de color marrón en atún de color rojo. Posteriormente lo que hicimos fue analizar los espectros de absorbancia de extractos crudos de mioglobina obtenidos de estas muestras en rangos que iban entre 350 a 700 nanómetros. Lo que vimos fue que el atún congelado en salmuera, que es el marrón, pues presentaba este espectro de absorbancia que coincide con el espectro que presenta el pigmento metmioglobina. Al final es el pigmento que da color marrón al atún. Por el contrario, el atún tratado con nitritos y antioxidantes, el atún pintado, contenía un espectro de absorbancia totalmente diferente al no pintado. Y bueno, pues claramente se ve aquí cuál es el patrón de la nitrosomioglobina, que es el pigmento que da color al atún pintado. Posteriormente lo que hicimos fue comparar este espectro de la nitrosomioglobina con el de la oximioglobina, que se ve aquí en color rojo, que provenía de una muestra de yellowfin ultracongelado de color rojo también. Y vimos que los patrones de la oximioglobina y la nitrosomioglobina eran muy diferentes. Eran muy diferentes, teniendo en cuenta además que los dos provienen de 2 muestras de yellowfin y que las 2 muestras de yellowfin son de color rojo, con lo cual veíamos que el análisis de los espectros de absorbancia de los extractos crudos podía, mediante métodos espectrofotométricos, podía diferenciar atún pintado de atún no tratado, aunque los 2 fuesen de color rojo. Bien, el siguiente paso era ver un poco si esta metodología funciona también con muestras de atún recogidas en el mercado. Entonces, para ello lo que hicimos fue buscar muestras de atún sospechosas de haber sido pintados, y para ello nos basamos en 3 cosas: que la muestra, que el atún fuese rojo, de color rojo, que estuviese envasado al vacío y que las etiquetas indicaran que habían sido tratados con antioxidantes, que es legal. Bueno, al manipular las muestras vimos que detalles de posibles marcas de inyecciones en 2 de las muestras, con lo cual, bueno, pues esto nos reafirmaba un poco que la búsqueda podía haber sido correcta. Y después lo que hicimos fue analizar los espectros de absorbancia de esas muestras de atún sospechosas de haber sido pintadas, que las podéis ver aquí en
en verde, y vimos que las 3 muestras presentaban el mismo patrón, tenían picos de absorbancia a las mismas longitudes de onda y presentaban el mismo patrón. Después los comparamos con el patrón de la nitrosomioglobina obtenido en la muestra de atún pintado en el laboratorio y vemos que el patrón era exactamente el mismo, con lo cual nos llevó a concluir que efectivamente estas muestras habían sido tratadas con nitritos y antioxidantes. Posteriormente, pues, los comparamos también con una muestra de yellowfin de color rojo y vimos que los patrones de la oximioglobina y de los atunes sospechosos de haber sido pintados pues eran muy diferentes, con lo cual el método parece prometedor, ya que puede diferenciarlos de manera clara. Bien, ya para finalizar, el último objetivo que nos habíamos planteado era el de analizar los niveles de histamina en las muestras de atún sospechosas de haber sido pintados, para realmente ver si, como decía el documento de la SCOSAN, pues había un riesgo para la salud. En un primer momento hicimos una primera aproximación cualitativa mediante una técnica de HPLC masas y para ello lo que hicimos fue comparar un atún sospechoso de haber sido pintado con un atún que no había sido tratado. Y vimos, aunque no lo cuantificamos, sí que se vio que el atún sospechoso presentaba 100 veces más histamina que el no tratado. Como tuvimos distintos problemas técnicos, al final tuvimos que cambiar de técnica y entonces lo que hicimos fue un screening cuantitativo de los niveles de histamina mediante un ensayo enzimático que, según la bibliografía, pues, son más sensibles que los kits ELISA que se pueden encontrar. Bien, una vez analizadas las muestras, lo que vimos fue de que solamente de las 4 muestras, solamente una presentaba niveles de histamina dentro de los límites máximos permitidos por la Unión Europea. Y de los otros 3 había 2 incluso que nos salíamos de rango y bueno, pues había que seguir diluyendo la muestra, con lo cual tenía unos niveles ya bastante importantes. Con lo cual, pues bueno, las muestras sospechosas de haber sido pintadas presentan niveles altos de histamina y suponen un riesgo serio para la salud, tal y como ya lo indicaba el documento de la AECOSAN. Bueno, y finalmente, bueno, pues las conclusiones que hemos obtenido es que se ha demostrado que el fraude existe, que se puede realizar de manera sencilla mediante el empleo de nitritos y antioxidantes, que el análisis de los espectros de absorbancia mediante métodos espectrofotométricos parece ser una metodología que es prometedora para identificar el atún pintado y que las muestras de mercado sospechosas de haber sido pintadas han presentado niveles muy altos de histamina, reafirmando que el atún tratado con nitritos es susceptible de tener mayores niveles de histamina y que supone un serio riesgo para la salud, siendo la identificación del atún pintado de manera temprana muy importante. Y bueno, pues los futuros pasos que esperamos realizar es confirmar el método en un mayor número de muestras y, si puede ser de manera ciega, mejor. Y asimismo determinar esas mismas muestras los niveles de histamina de las mismas, ya que no se disponen de datos sobre la incidencia de histamina en ese tipo de muestras de atún pintadas. Y bueno, pues esto es todo. Gracias.